Buenos días. ¿Listos para nuestra clase? Súper. Mira, la clase de hoy se llama Te presento a mi papá. ¿Alguna vez te han preguntado cómo es tu papá o cómo es tu mamá y tú los has tenido que presentar con alguien? A lo mejor alguien que no los conoce te dice, oye, ¿tú de quién eres hijo? ¿Cómo es tu papá o cómo es tu mamá? Y entonces tú le dices, pues mira, mi mamá es una señora así, chaparrita, con el pelo cortito, que tiene los ojos cafés muy grandes, o es medio cachetoncita, o no sé, como sea tu mamá, tú se las vas presentando para que esa persona que no la conoce, pues la empiece a conocer, ¿verdad? ¿Qué tal que alguna vez te han preguntado también, ¿cómo sabes que tu mamá y tu papá te quieren? Y entonces tú les dices, no, pues es que mi mamá prepara una comida riquísima, o mi papá se va bien temprano a trabajar y con eso él me demuestra que me quiere, o no sé, ¿tú cómo les contestas a esta pregunta? Pues fíjate que a Jesús también un amigo suyo, Felipe, le preguntó un día que si le podía presentar a su papá. ¿Quieres saber qué fue lo que le contestó Jesús? Te lo voy a leer en el Evangelio, en la Biblia, en el Evangelio según San Juan. Vamos a encender nuestra vela porque vamos a leer la palabra de Dios. Y en cuanto esté encendida, empezamos a leer. Es en el capítulo 14. Dice, Felipe le dijo al Señor, Señor, muéstranos a tu Padre y eso nos basta. Y Jesús le respondió, Felipe, ¿hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen? El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. ¿Cómo dices? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo, al menos por las obras. Y esta es palabra de Dios. Vamos a ponerla por acá en nuestra Biblia. Fíjate cómo Jesús le responde a Felipe que nosotros ya conocemos a Dios. ¿Cómo es que conocemos a Dios? Pues muy fácil. El que conoce y sabe cómo es Jesús, entonces sabe cómo es Dios. Tú y yo ya sabemos cómo es Jesús, ¿verdad que sí? ¿Qué me contestas? ¿Cómo es Jesús? Mira, aquí tengo escritas algunas de las respuestas que otros niños me han dado de cómo creen ellos que es Jesús, por lo que han oído. Tengo, por ejemplo, que Jesús es amable, ¿sí? Jesús era muy amable con sus amigos. A todos les contestaba de buena manera, a la gente que se encontraba en los caminos, en los pueblos, a todos los atendía, era muy amable. Seguro tú también pensaste que Jesús era amable, ¿verdad? Tengo otras, por ejemplo, que Jesús ayudaba a todos. Cuando alguien le pedía ayuda, Jesús siempre estaba muy dispuesto a ayudar. Jesús ayudaba a los pescadores, Jesús ayudaba a los enfermos, era muy ayudador. Y también era muy buen amigo. Se preocupaba por sus amigos, porque todos estuvieran bien. Los escuchaba si estaban tristes, compartía su tristeza. Si estaban felices, compartía su felicidad. Jesús era muy buen amigo. Y también Jesús curaba. En muchas partes de la Biblia hemos leído cómo Jesús hizo milagros de curar a los enfermos. Curó a muchas personas. ¿Sí? También Jesús era muy compartido. Siempre compartía las cosas que tenía, como por ejemplo, ¿te acuerdas de esa historia en donde había solo unos poquitos panes y unos poquitos peces y Jesús hizo el milagro para poderlo compartir entre todos y que todos pudieran comer? Fue al lado de un río una vez que estaba platicando con la gente. Jesús también escuchaba, era buenísimo para escuchar. Cuando, por ejemplo, su amiga María y Marta lo estaban atendiendo en su casa y entonces una venía y le decía, oye, Jesús, es que fíjate que mi hermana no me quiere ayudar con nada de las cosas de la casa y nada más está ahí sentada escuchándote. Y entonces Jesús escuchaba también esas quejas
o esas tristezas o también esas alegrías. Era muy bueno para escuchar. ¿Verdad que así era Jesús? ¿Qué fue lo que nos dijo la lectura en la Biblia? Pues que Jesús le contestó a su amigo Felipe que si nosotros conocemos a Jesús, podemos saber cómo es Dios. Y nosotros sí sabemos cómo es Jesús. Sabemos que Jesús es todas estas cosas, pero sobre todo sabemos que esto se resume en que Jesús era muy, pero muy amoroso. Esto es lo principal. Jesús era amorosísimo con todas las personas. Lo primero que ellos veían, las personas, lo primero que veían en Jesús era que Jesús era un ser lleno de amor para todos. Pues si nosotros sabemos que Jesús era todo esto, entonces es bien fácil conocer a Dios. Dios es todo esto y más. Dios es un buenísimo amigo, Dios siempre nos escucha, Dios nos acompaña, Dios cura, Dios es compartido y sobre todo Dios, nuestro Padre, es todo amor. Dios es lo más amoroso que hay. Qué suerte que Jesús haya venido a la tierra para decirnos cómo es Dios, para que nosotros lo vayamos conociendo, ¿verdad? Así como a ti te preguntan, ¿cómo es tu papá o cómo es tu mamá? Jesús nos dijo cómo era su Padre Dios. Y nosotros lo entendimos muy bien porque Jesús nos dio el ejemplo más claro. Así como Él era Jesús en la tierra, así es Dios nuestro Padre. Es puro amor. Vamos a darle las gracias a Dios en esta clase porque podemos saber cómo es Él gracias al ejemplo que Jesús nos dio. Y te voy a pedir que de tarea hagas una oración en donde le des gracias a Dios por quererte tanto, porque tú ya sabes que Él es puro amor. ¿Sale? De tarea me escribes esa oración para darle gracias a Dios por su amor y a Jesús por habernos presentado a su Padre. Y yo la espero, la veo en el chat, que tu mamá me la mande, ¿sale? Y yo te mando un beso grandotote y espero verte en la próxima clase. Síguete cuidando mucho, te quiero. Bye.